Feliz, contento de este momento de poder compartir contigo algunos hechos importantes de las Sagradas Escrituras en torno al tema de la gracia de Dios. ¿Habías pensado en la gracia de Dios en estos últimos días? En esta última semana, en tu vida, ¿qué ha pasado en tu relación con Dios en base a la gracia de Dios? Espero que asuntos importantes hayan acontecido en tu vida y que tu pensamiento, que tu vida esté dedicada en alguna medida a las consideraciones de la gracia y a la aplicación, a la aceptación de la gracia de Dios en tu propia vida. Y yo quiero en esta ocasión hablarte de algunas cosas que la gracia hizo, o más bien de algunos hechos. Muchas veces mencionamos la palabra cosas y a veces cuando no hallamos cómo definir algo o qué decir de algo lo llamamos cosa, pero en realidad la gracia de Dios no es cosa. Lo que Dios hace, podemos considerarlas cosas, pero son más bien hechos de Dios manifestados en nuestra propia vida. Y Dios, a través de su gracia, hizo eventos importantes en la vida de algunos hombres, según nos dice las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Moisés, que halló gracia ante los ojos de Dios, pudo conocer a Dios y pudo conocer los planes de Dios. La gracia de Dios hizo eso en la vida de Moisés. Pero también en la vida de Noé, Dios le libró con su familia y con algunas especies, digamos de la especie animal, un macho y una hembra de cada especie, que según nos dice la historia bíblica, Dios instruyó a Noé para que las pusiera en el arca. Y Noé con su familia y con estos animales, por supuesto, se salvaron del diluvio. Pero también hay un hombre llamado Lot en las Sagradas Escrituras. Y Lot fue librado de ser destruido, de morir en la destrucción de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. La gracia de Dios fue manifestada en la vida de Lot. Y cuando aparentemente toda la ciudad pereció, porque fueron quemadas, Lot fue liberado por la gracia de Dios. Y dice las Sagradas Escrituras, he hallado gracia ante tus ojos, ante tu vida, lo declara Lot. Yo hallé gracia en ti y por eso fui liberado. Pero también Dios escogió al pueblo de Israel como su herencia. Es decir, que este pueblo, que hasta hoy conocemos como el pueblo de Israel, Dios en su gracia lo eligió como su herencia, como su pueblo. Y dice que he hallado gracia en ti, refiriéndose al pueblo. Dios eligió a este pueblo como suyo, y aun cuando el pueblo ha sido en muchas ocasiones desobediente a Dios, Dios en su gracia, en su soberanía, lo considera como su pueblo. Ahora también, la gracia escogió a David, un hombre sobresaliente en las Sagradas Escrituras. Dios lo escogió como rey. Y lo escogió como rey porque dice, he hallado gracia en ti. Te he encontrado. Es decir, tú has sido el hombre que yo puedo designar, el hombre importante, el hombre justo, el hombre que tiene fe, el hombre que me cree. Puedo designarlo como rey. Y Dios lo designó como rey basado en su gracia, absolutamente en su gracia. Así que todos estos hechos de Dios nos muestran cómo Dios es un Dios de gracia, de una gracia que la ha puesto al servicio del ser humano, al servicio del hombre, al servicio
de todo el mundo y por supuesto reciben ese beneficio aquellos que creen que Jesucristo es el Señor, aquellos que creen que Dios es el Dios Todopoderoso, aquellos que creen que la salvación viene de Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura, refiriéndose al pueblo de Israel, derramaré el Espíritu de gracia sobre ti. Derramaré el Espíritu de mi gracia sobre vosotros. Ahora, gracia es un término que nos acompaña en toda esta discusión. Y soy tan repetitivo porque en realidad quiero que lo entiendas, quiero que lo creas y quiero que lo vivas. La gracia de Dios tenía que ver con una habilidad que pudieran tener algunas personas. Es decir, lo que quiero significarte es que en el Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras, en la experiencia humana, gracia tenía que ver con la habilidad que algunos tenían, que algunas personas tenían, de poder divertir a otros. Usted seguramente ya está pensando en alguna persona de esos que conocemos como cómicos. Hablamos de las comiquitas. Y hay personas que tienen la gracia de poder hacernos reír, de poder hacernos divertir, de poder hacernos pasar algún tiempo bueno. Y la palabra gracia tiene ese significado en algunos momentos, en algunas ocasiones, en la Biblia y también en la experiencia humana. Pero también la gracia, que es importante porque tiene que ver con la relación que puede haber, digamos, en una consideración ética, un favor que se hace a cambio de nada. A veces las Sagradas Escrituras se refiere a hechos que no son los divinos, pero que se refiere a un favor que un ser humano, que una persona puede hacer algo acerca de otro sin esperar nada a cambio, sin esperar el pago de un precio, es decir, con el mismo sentido que hemos dicho antes, de favor inmerecido. Luego, gracia se usó relacionada con, digamos, la relación de un superior a uno que está bajo su autoridad. Entonces, el superior no tiene ninguna obligación de hacer nada a favor de ese que está bajo su autoridad, pero se presenta alguna circunstancia especial y entonces él decide de suyo, de su propia voluntad, hacerle un favor a cambio de nada, de algo que esta persona bajo su sujeción pueda hacer. Pero finalmente, la palabra gracia expresa la relación de Dios para con los hombres. Finalmente, digamos, la autoridad de la Biblia nos presenta a la gracia de Dios como su favor para con los hombres. Digamos, el hecho de gracia manifestado a favor de la humanidad, a favor de los seres humanos. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque este es el significado de la gracia de Dios manifestada para con nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Ahora, en los Evangelios, pocas veces vamos a encontrar nosotros esta palabra gracia. Vamos a encontrar la manifestación de Dios, nos va a hablar del sacrificio de Cristo, el sacrificio redentor,
el sacrificio sustitutivo. Vamos a encontrar varios temas. La gracia no es un tema que se desarrolla, pero que sí está dado como tal. En esencia, en los evangelios, aunque no encontremos la palabra gracia, vamos a encontrar los hechos y la manifestación de la gracia de Dios. Esto sí es abundante en los escritos de los 4 evangelios, digamos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero en el evangelio de Juan aparece esta palabra gracia en una trascendencia sumamente importante, muy significativa para nosotros. Por ejemplo, en Juan 1:14. Juan 1:14, y como dije en una ocasión, podemos también leer los versículos 16 y 17. Dice: y aquel verbo, refiriéndose a la persona de nuestro Señor Jesucristo, y aquel verbo fue hecho carne. Y vemos, lleno de gracia y verdad. Esa es una declaración importantísima de Juan. Aquel verbo fue hecho carne, lleno de gracia, lleno de la gracia de Dios y lleno de verdad, porque en sí Él era la gracia de Dios y Él era la verdad de Dios. Porque como hemos dicho en alguna ocasión, Jesucristo fue la mayor expresión de amor, así como la mayor expresión de gracia para con nosotros los seres humanos. Y dice las Sagradas Escrituras en este texto que mencioné, que de su plenitud tomamos todos, hemos recibido todos. Y si usted no ha recibido de su plenitud y no ha recibido de su gracia, bueno, es la ocasión, es el momento para yo invitarte a que puedas relacionarte, a que recibas de su plenitud, recibas de su gracia. Y dice el texto allí que recibimos gracia sobre gracia. La gracia vinieron por Jesucristo. Así nos dice la Sagrada Escritura, que la gracia vino por Jesucristo, basada en el amor de su Padre, en el amor de Dios. Y hemos de recordar y afirmar de nuevo la expresión esta que dice gracia sobre gracia, porque esta nos indica que hay una provisión continua de parte de Dios. Que la gracia no es por algún tiempo y después no está a la orden, sino que hay una provisión continua, una gracia inagotable. La gracia de Dios, por eso dice gracia sobre gracia, porque es una provisión constante, es una provisión continua, de manera que nosotros podamos mantener una relación óptima, una relación adecuada con nuestro Dios y con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Ahora, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que escribe también el evangelista Lucas, gracia se usa en 3 sentidos, 3 formas en que la palabra gracia es utilizada allí. Ayudaba a los apóstoles a tener éxito en sus labores. Por ejemplo, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, así como en el capítulo 11, dice que abundante gracia sobre todos ellos, sobre todos los apóstoles. La abundante gracia de Dios estaba en ellos, pero también estaba con ellos para ayudarlos a cumplir la misión que tenían, la misión de proclamar el Evangelio de Jesucristo. También le daba poder a los incrédulos para que ellos pudieran creer.
Esto es interesante. Interesante porque hasta quienes no creen reciben poder de la gracia de Dios para poder aceptar que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es el Salvador. Por ejemplo, dice que ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. O sea que la gracia estaba con el que no había creído. Así como la gracia hoy está a favor de quien no ha creído todavía. Pero la gracia de Dios le ayuda a creer, de manera que pueda comenzar a vivir la vida de un ser que tiene una relación correcta con Dios. Y creyendo, puede comenzar a crecer en su vida, en el conocimiento de Dios y de lo que es la vida cristiana. Pero también la gracia en el libro de los Hechos va a indicarnos que le daba poder a los creyentes. En Hechos, el capítulo 20, el versículo 32, dice que a Dios y a la palabra de su gracia. Es decir, está diciéndonos que los apóstoles, en este caso Pablo, encomienda a los creyentes a Dios para que ellos continúen dependiendo de Dios. Pero el texto dice a Dios y a su gracia, para que su gracia no falte en ellos. Esa gracia que dijimos que es la provisión de Dios constante, que no falla, que es diferente al fluido eléctrico, por ejemplo. El fluido eléctrico constantemente nos ayuda a tener el servicio en el hogar, la nevera funcionando, las luces funcionando, y cuando llega un momento que por alguna razón falla, se interrumpe, todo queda a oscuras y apagado. Pero la gracia no es así. La gracia no se apaga de cuando en cuando. La gracia es un servicio de Dios continuo para sus hijos. Así que, digamos entonces que el uso teológico más significativo, más importante, se refiere al método salvador de Dios. A ese método de Dios que nos dice en Hechos el capítulo 15, el versículo 11. Judíos y gentiles han de salvarse por la fe en Jesucristo. Es decir, cuando toma en cuenta los dos pueblos, entre los cuales había unas diferencias enormes, el pueblo judío, que era el pueblo elegido, y el pueblo gentil, que era el pueblo que no sabía de Dios, que no conocía de Dios. El pueblo judío sabía de Dios, conocía a Dios. El pueblo gentil no sabía de Dios, no seguía a Dios. Pero entonces el apóstol San Pablo llega a la conclusión de que ambos pueblos, toda persona del pueblo judío y toda persona del pueblo gentil, podía llegar al conocimiento de Dios solamente por medio de la fe. Así que judíos y gentiles llegan a Cristo, llegan a la salvación, llegan a beneficiarse solo en el Señor Jesucristo, solo en la gracia de Dios manifestada en la persona de su Hijo Jesucristo. De allí que podemos decir también que tanto Pedro como los judíos creyentes en el Señor Jesucristo creían que la gracia salvadora, la gracia que viene de Dios, se manifestó en la redención, en la obra de redención de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esto es importante que nosotros lo sepamos, lo conozcamos bien, lo aceptemos y le demos lugar en nuestra propia vida, en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. De manera entonces que a la vez destacó su importancia, la importancia de la gracia,
como regalo, regalo para el hombre, regalo para el ser, regalo para ti, regalo para mí, donde hay una acción de parte de Dios, acción que te llega a ti, acción que me llega a mí. Una acción que le produce placer a Dios hacerlo. Porque hay un texto que dice que a Dios le plugo, Dios quiso, a Dios le inspiró, a Dios le gustó salvarte a ti y salvarme a mí. Y una acción, por supuesto, de la cual somos nosotros beneficiarios. Una acción en la cual Dios se manifiesta en tu vida y en mi vida para que nosotros podamos mantener y vivir esa relación correcta con Él. Con frecuencia, el apóstol San Pablo se refiere a la gracia salvadora de Dios y usa esa expresión en sus escritos a las iglesias, a los individuos. Él se refiere a la gracia salvadora de Dios. Esa gracia puesta de manifiesto. En la carta que escribe a la iglesia en Tesalónica, el capítulo 1, el versículo 12, habla de la gracia de nuestro Dios. Pero fíjense que también habla de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo había aprendido bien que la gracia de Dios era la misma gracia del Señor Jesucristo. Porque Jesucristo había dicho, yo vine a hacer lo que mi Padre me mandó a hacer. Y Pablo reconoce muy bien desde el principio que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero que Jesucristo era Dios. La mayor manifestación de Dios para que nosotros los seres humanos podamos tener una relación adecuada con Dios. El apóstol San Pablo habla de la gracia como una actividad divina, una actividad que no tiene otro nacimiento, sino una actividad que la produce Dios en su misericordia para con nosotros y que, por supuesto, la pone a beneficio de nosotros, más que de manera abundante, de una manera absoluta. Y el apóstol San Pablo, más que un atributo de Dios, digamos que considera que la gracia de Dios es su bondad puesta de manifiesto hacia nosotros. Es la actividad redentora de Dios, la actividad redentora que viene a través de nuestro Señor Jesucristo para conocer nosotros los seres humanos, dando perdón, ofreciendo perdón y acepta a los pecadores como hijos suyos, limpios de toda maldad en base a la gracia. Para Pablo, la gracia es una necesidad. La gracia es una necesidad en usted y en mí. Es una necesidad que hemos de darnos cuenta que como seres humanos, que como hombres, como seres humanos no podemos alcanzar a Dios, pero en su gracia sí podemos, porque Dios nos da la bendición. Pablo tenía, digamos, un sentido tan elevado, un sentido tan profundo de la incapacidad del hombre, pero de la capacidad que puede tener en el beneficio de la gracia de Dios manifestada para con nosotros los seres humanos. Para Pablo, la vida cristiana, la vida como seguidor de Cristo, se resume en la gracia. O sea que mi vida es mi vida, que mi vida es lo que es, que tu vida es lo que es y que tu vida puede andar en una manera adecuada a Dios
solo por su gracia. Y si tú piensas que no puedes, yo quiero decirte que sí puedes, porque Pablo dice que sí puedes en la gracia de Dios. La vida salvada, la vida cristiana, entonces se resume en la gracia. No se podía mezclar la ley con la gracia, o la gracia con la ley, porque era solamente la gracia. Por lo tanto, podemos decir que consistió en Dios manifestándose en la salvación del mundo, basado en ese hecho de acción de su amor y de su gracia para contigo. Entonces podemos decir que la gracia de Dios nos capacitó para apropiarnos de una salvación tan grande que Dios puso de manifiesto para con nuestra vida. La gracia se relaciona entonces con la muerte de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, sucede por la gracia de Dios. La salvación comienza entonces con gracia y podemos decir que termina con gracia. Porque comienza por las acciones de Dios para que el hombre sea liberado del pecado, sea liberado de su conciencia pecaminosa, sea liberado de su contaminación del pecado. Y esto puede suceder a través de la gracia. Entonces el Señor Jesucristo viene al mundo por la gracia de Dios. El Señor Jesucristo vive en esta tierra por la gracia de Dios. El Señor Jesucristo va a la cruz del Calvario y muere allí como sacrificio para nuestra salvación y vida eterna. Esto por la gracia, no por otro hecho, no por otra condición, sino por la gracia. Ahora, ¿qué consideraciones vas a hacer tú? Si tú estás viviendo en la gracia, ten el convencimiento de que esa gracia nunca fallará y tú tendrás la asistencia de Dios a través de ella. Y si tú no estás viviendo en la gracia, yo quiero invitarte para que este hecho tan importante venga a formar parte de tu vida, aceptando que Dios es amor y que Dios es gracia y que Él te da gracia sobre gracia. Que Dios te bendiga.